acerca de la fraternidad. Y el tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con practicando la fraternidad. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado ese término o lo ha trabajado o por lo menos sabe qué es la fraternidad. Se utiliza mucho para hablar acerca de aquellos grupos religiosos, por ejemplo, la fraternidad de las hermanitas de la caridad, también lo he escuchado, por ejemplo, para denominar cierta clase de grupos. Por ejemplo, lo he escuchado aquí en La Macarena, lo he escuchado en la escuela. Hablan de la fraternidad de primerito, la fraternidad de segundo, la fraternidad de tercero, y los han clasificado por fraternidades. Pero realmente la palabra fraternidad, cuando nosotros la estudiamos en la Biblia, tiene que ver con algo que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. Una vez le hablé se convirtió al evangelio un muchacho del campo, me acuerdo tanto, de la iglesia donde yo vengo, y empezamos a decirle hermano, y a él le chocaba que nosotros le dijéramos hermano. Y eso es muy común cuando una persona se convierte a Cristo, que entrega su vida a Dios, por ende pasa a ser parte de la familia de Dios. Y entonces ustedes mismos resultan diciéndose en hermanos unos entre otros. Pero a usted no sé si le ha pasado, pero a mí me pasó que cuando yo comencé la vida cristiana, me encontraba con gente de la iglesia y me decían hermano Martín, y yo estaba, imagínense, pues a mis 19, 20 años, con todos esos amigos, con ese parche de amigos, y ellos de una vez me voltearon a mirar, ¿y hermano? ¿Y hermano? ¿Y eso por qué? ¿Y hermano? Los que conocen, pues de una u otra forma lo dicen, pero no tienen un tono burlesco, sino pues se asombran. Pero el que no conoce dice hermano, y empieza uno a criticar, uy, se volvió cristiano. Por ejemplo, si usted viene 1 o 2 domingos a culto, de una vez alguien de la iglesia le va a decir hermano. Y resulta que eso a veces a algunos le choca. Y ese muchacho que le cuento llegó a enemistarse casi con toda la iglesia, porque a él no le gustaba que le dijeran hermano. Y es que la palabra fraternidad en el Antiguo Testamento es una palabra bien difícil de pronunciar, porque en el hebreo solamente se trabajan 1 o 2 letras para decir algo demasiado extenso. Entonces, por ejemplo, fraternidad es una terminación más o menos que se pronuncia así, A y J, más o menos. Pero ese aj significa que todos nosotros somos hijos de un solo Padre. Por eso nos llamamos hermanos. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de fraternidad, se quería hablar de que todo el pueblo de Israel era uno solo porque tenían un solo Dios y Padre. De hecho, en el Shema judío, ¿cuál es una de las declaraciones? Dice Jehová, uno es un solo Dios. Y entonces eso hacía que la palabra fraternidad se viviera de esa manera. En el griego, ya en el Nuevo Testamento, ya más contemporáneos, con la venida de Jesús y traer el reino, se utiliza una palabra que se pronuncia más o menos adelphos,
que significa hermanos. Y entonces la fraternidad viene siendo un amor de hermanos. Y la iglesia, cuando empieza a crecer, cuando la iglesia se empieza a congregar, cuando usted como iglesia empieza a conocerse con el que está a su lado y empezamos a hacer esa coinonía, a estar juntos, a compartir, nos empezamos a conocer. Y muchas veces nosotros conocemos cosas o conductas de aquellas personas que no nos gustan mucho. Y entonces decimos, ay, a mí me cae como mal ese hermano. Ese hermano es como muy callado, no saluda, es como creído. ¿Sí? Yo sé que eso pasa, pero es difícil a veces de aceptarlo. Eso pasa, ¿por qué? Porque desconocemos cuál es el amor que debemos practicar entre nosotros. Y entonces, practicar la fraternidad no es muy fácil. Pero así es como Dios planeó que nosotros vivamos, con un amor fraternal. Porque en la Biblia, usted muy bien lo sabe, habla de 3 clases de amor. Está el amor ágape, está el amor filial y el otro que se me escapa, eros, gracias. Pero hay un amor que es el amor fraternal. Y ahí es cuando nosotros empezamos a mirar que somos una familia de Dios. Así que, ¿por qué he denominado hoy el tema practicando la fraternidad? Porque la fraternidad es algo que se practica. Esto es un sermón donde realmente lo temático, lo cognitivo, lo podemos adquirir, pero practicar la fraternidad es algo que no cualquiera lo practica. Y entonces debemos responder hoy a la siguiente pregunta, porque yo sé que usted se está haciendo una pregunta y vamos a responder a cómo practicar la fraternidad en el servicio. Y yo he hecho la aclaración que el servicio no es solamente en la iglesia. Cuando usted es un funcionario público, cuando usted es un comerciante, cuando usted tiene un negocio de X, Y, Z, lo que sea, usted está ofreciendo un servicio. Y más si usted es temeroso de Dios, si usted tiene el rótulo de cristiano, usted dice, yo soy cristiano porque sigo a Cristo, porque entregué mi vida a Cristo. Usted no necesariamente tiene que estar en una iglesia, tiene que ponerse un busito de estos para servir. No, usted llega a la iglesia y sirve en cualquier área de la iglesia, pero su vida y la vida mía está inmersa en un contexto donde diariamente tenemos que servir. Si es en la familia, ni se diga. Y entonces, ¿cómo nosotros practicamos la fraternidad en el servicio? Y quiero que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a la carta o a la epístola a los Romanos. Romanos 12. Romanos 12, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente, vamos a leerlo. Algunos tienen Reina Valera, vamos a leerlo allí en la pantalla. Le va a dar el... Bien, mire lo que dice la palabra del Señor.
Voy a leer la palabra. Dice, no finjan amar a los demás. Escuche esto. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Escuche esto. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Mire lo que dice el versículo 10. Dice, ámense unos a otros con un afecto genuino. Deleítense al honrarse mutuamente. Coloque el versículo 10 en la Reina Valera. Mire lo que dice este versículo en esta versión, que es la que casi todos manejamos. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Escuche, la nueva traducción viviente lo translitera de la siguiente manera. Mire cómo lo translitera. Dice así, mire, amaos los unos a los otros con amor fraternal. La nueva traducción viviente lo translitera así: ámense unos a otros con un afecto genuino. Fíjese que el amor en la iglesia tiene que ser como genuino. Dice, y deleítesen al honrarse mutuamente. Vamos a ayudarlo a él ahí, ¿vale? Y ya seguimos. Bien, retomemos la atención aquí. Volvemos a leer desde el 9, Dustin. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Versículo 10 dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Versículo 11 dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Versículo 12, alégresen por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Versículo 13, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Versículo 15 dice, alégresen con los que están alegres y lloren con los que lloran. Versículo 16 dice, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Versículo 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Versículo 20 dice, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Versículo 21. No dejen que el mal los venza,
más bien venzan el mal haciendo el bien. Bien, esta carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos tiene una temática. ¿Cuál es la temática? La temática de esta carta es que es un tratado de cómo nosotros los cristianos vivimos por fe. Esta carta la escribe Pablo porque de una u otra forma, cuando la iglesia nace en el libro de los Hechos, hubo un problema, y era que se venía saliendo de la ley que traía el Antiguo Testamento y se empezaba el nuevo pacto de la fe. Y entonces habían controversias si haciendo muchas cosas se salvaba la gente, o si solamente por creer en Cristo la gente se iba a salvar. Y entonces Pablo tiene que escribir, y los primeros 12 capítulos que usted va a mirar hablan acerca de la fe, de cómo la transición del pueblo de Israel y de los primeros humanos que de una u otra forma creyeron en Dios. Cuando usted lee Romanos 1 y 2, Romanos 1 y 2 dice esto, dice que hubieron personas que conocieron a Dios pero no le dieron la gloria a Dios, por ende Dios los entregó ¿a qué? A unas mentes reprobadas. Y él sigue hablando e introduce temas como el pecado, introduce temas como la ley y toda esa doctrina que viene haciendo una transición de ser unos cristianos en el Antiguo Testamento que practicaban una serie de leyes donde se le decía que si usted practicaba una tenía que practicar todas, o si no usted no se salvaba. Y él introduce la fe, y entonces era difícil. ¿Por qué? Porque todos venían de practicar algo y de repente se les dice: ya no tienen que practicar tanta cosa, no tienen que estar ahí cumpliendo un poco de enseñanzas y de normas que solamente son de hombres, sino que ahora viene la fe en Cristo y sus pecados son perdonados. Y todos esos 12 capítulos son doctrinales, hablan de la fe, de la salvación, de la gracia, que por gracia somos salvos. Y en el capítulo 12 la temática del apóstol Pablo es que nosotros, por ser esos creyentes de fe, tenemos que practicar la fe. Y entonces a partir del capítulo 12 él empieza a hablar de la practicidad del evangelio. ¿Y cómo inicia Romanos 12:1? Para que ustedes lo miren, lo que acabamos de leer tiene un contexto. Romanos 12:1 comienza así, dice: por lo tanto, por lo que les acabé de decir, por esos 12 capítulos, dice: amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Fíjense cómo introduce Él eso allí. Dice: la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Y el 2 tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar, y es: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Cuando nosotros llega Semana Santa, en la Semana Santa, ¿qué es lo que más se habla de la Biblia? El sermón, ¿de dónde? Del monte, ¿sí o no? Y el sermón del monte es el Evangelio de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, donde Jesús prácticamente suelta la constitución de la Biblia, de nosotros los cristianos. Y usted mira que Jesús empieza a contrarrestar todo lo que antes se hacía en el nombre de Dios. Por ejemplo, Él dice: oísteis que fue dicho. ¿Qué se hacía
anteriormente con los enemigos de Dios en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Se mataban. Pero Jesús llegó y ¿a dónde elevó la categoría de nuestros enemigos? A amarlos. Y entonces Él contrarresta todo. ¿Por qué? Porque antes la ley estaba escrita en piedras, ahora Él la está escribiendo ¿dónde? En el corazón, dice la palabra. Y entonces así comienza Pablo en esa temática a decir: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme, escuchen, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cuando usted llega a Cristo, Él está muy interesado en cambiarnos la manera de pensar. Y es por eso que les decía que no es fácil cambiarnos la manera de pensar, porque yo sé que la mayoría que están aquí sentados no vienen de raíces cristianas evangélicas. Por ejemplo, en el caso de su pastor que les está predicando hoy, yo conocí el evangelio a los 19 años y hoy tengo 46. Quiere decir que 19 años estuve militando en el catolicismo y el resto de años ya en el cristianismo. Y entonces cambiar la manera de pensar frente a la religión no es fácil. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica, sin criticarla, pero haciendo una crítica constructiva, lo único que le falta a la Iglesia Católica es la hermandad que vive la Iglesia cristiana. Porque yo me acuerdo que cuando yo iba a misa, yo miraba a la persona que estaba al lado, pero yo la miraba mientras estaba ahí, pero realmente no la volvía a ver. Y resulta que el cristianismo es totalmente diferente. Cuando usted viene a culto y se hace parte de una congregación, usted se hace hermano. Y entonces usted se va, pero esa persona que está a su lado le empieza a hacer falta como si realmente fuera un familiar. Eso cuando hay amor genuino. Por eso Pablo tiene que poner la práctica ya en lo que acabamos de leer, porque no es fácil. ¿Cómo nos enseñan a nosotros el mundo a ver a nuestros enemigos como nuestros enemigos? Nuestros enemigos hay que eliminarlos. De hecho, vivimos en este momento, estamos viviendo algo muy difícil en el país y en la sociedad. Es que si usted piensa diferente a los de izquierda, ya usted se la van a montar. Y si usted piensa diferente a los de la derecha, ya se la van a montar. ¿Sí ve? Entonces, nosotros tenemos que aclarar muchos conceptos. Porque yo sé que muchos ahí donde están sentados todavía no tienen claro que el hermano que piensa diferente y que es adepto a un partido político diferente, no por ser de un partido político diferente ni por pensar diferente deja de ser nuestro hermano. ¿Ven? Y entonces ahí es cuando la fraternidad empieza a tomar ¿qué? Fuerza en nuestras vidas y en todo lo que hacemos. Porque enemigos, levánteme la mano el que no tiene enemigos. Todos la tienen, ¿sí? Todos tenemos un enemigo. Así sea el diablo que anda detrás de nosotros, pero lo tenemos. Así sea la suegra, pero la tenemos. Mire, quiero hablarles hoy porque en medio de este tratado que acabé de leer hay un mandamiento. Y hay uno de los mandamientos que Jesús lo equiparó igual al primero. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo. Y él termina con una frase diciendo: y este es igual de importante al primero. Y entonces mire el llamado que nosotros tenemos como iglesia, y es este: estamos llamados a cumplir el mandamiento de amarnos unos a otros.
Eso no es que el pastor hoy se inventó el sermón y los hermanos están peleando, y no, es que bíblicamente hay un mandato en la Biblia, no en la iglesia evangélica, ni en la católica, ni en la mormona, ni en la budista, no, en la Biblia hay un mandato, y es que nosotros, si le hemos entregado nuestra vida a Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y entonces este texto que acabamos de leer nos deja por lo menos 3 implicaciones a la hora de practicar la fraternidad, y vamos a mirarlas, porque la pregunta es: ¿cómo la practicamos, pastor? Entonces vamos a mirar la primera, y la primera es esta, mire: practicar la fraternidad implica demostrar amor genuino. Escuche esto. Yo le voy a decir algo. Abro un paréntesis. Si hay algo que se ha perdido en el mundo y en las relaciones de pareja, es el verdadero amor. Hoy en día la conveniencia está a flor de piel. Hoy en día la sociedad ha caído en una corrupción tan tremenda que desde el mismo seno de la familia se le dice a la niña: usted tiene que poner los ojos en alguien que valga la pena. No se vaya a meter con cualquier patirrajado. ¿Es así o no es así? ¿Yo estoy hablando algo de otro mundo? Yo soy presa de eso. Los que no conocen mi niñez, yo soy bachiller, hice algunos cursos en el SENA de maquinaria pesada, alcancé a operar la retroexcavadora de orugas, el bulldozer, y hice unos cursos de manejo de personal, fui oficinista cuando trabajé en la petrolera, y bueno, esa es mi formación. Ya hoy en día soy teólogo profesional, porque muchos ya vieron que yo me gradué, pero realmente a mis 19 años yo era un niño o un joven que trabajaba. Yo trabajé con mi padre desde muy joven, de los 11 años, en las playas, porque papá tenía una volqueta. Pero yo conocí a mi esposa y pues lógico, para mi suegra yo era un echamachete, un palero. Y entonces ustedes no se imaginan cuánto mi suegra se la montó a mi esposa. ¿Por qué? Porque ella le decía: ¿es que usted no se pudo fijar en otro mejorcito? ¿Tenía que ser en ese chamachete? Y yo me acuerdo tanto que un día mi esposa, cansada de esa cantaleta, porque ella con la cantaleta aspiraba a que algún día me diera la patada y me sacara de taquito. Y esta china, como es bien osada, mi esposa hoy, la que es mi negrita, llega y le dice: mamá, así yo estaba ese día fue, llega y le dice: mamá, a mí no me jodas, yo me meto con quien quiera. Lo que pasa es que usted quiere que yo me meta con uno que tiene casa, carro y beca. Cuando ella le dijo eso, saca la mano y le mete una cachetada, pero la reventó por aquí. Pero desde ese día la dejó tranquila, porque le cantó la tabla. El amor genuino, cierro el paréntesis, vamos a hablar, porque ahora sí vamos a hablar de lo que tiene que ver el texto bíblico. Versículo 9, mire lo que dice aquí. Esto no me lo estoy inventando yo, sino que lo dice Dios en los labios del apóstol Pablo, y dice: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Versículo 10: ámense unos a otros con un afecto genuino. Ahora,
¿Qué es amarnos genuinamente? Es que nosotros tenemos que demostrar ese amor. Y es que practicar la fraternidad implica demostrar un amor verdadero. Miren, la iglesia, estos son cosas difíciles. Si usted vino hoy por primera vez, pídale al Señor que le dé sabiduría. Porque estamos como cuando dice la mamá: mijo, la ropita sucia se lava en la casa. Pues estamos en la casa, ¿dónde más vamos a lavar la ropita sucia? Y es que el no tener fraternidad nos lleva a ser hipócritas. Y eso sí que se mira a veces en la iglesia. A veces hay hermanos que los saludan a uno: ay, pastor, Dios lo bendiga. Y por detrás están: uy, ese gordo inmundo que no sé qué. Dígame, ¿cuál fraternidad hay ahí? Ninguna. Y es que el apóstol Pablo se dio cuenta que la gente se estaba convirtiendo al evangelio, que estaban pasando de cumplir un poco de leyes a tener fe, pero ellos prácticamente todo lo tergiversaron. ¿Por qué? Porque ellos decían: bueno, no, eso con creer en Cristo y listo. Entonces yo puedo creer en Cristo, pero tener a mi enemigo ahí al lado y yo me voy a salvar. Eso es mentiras. Si usted es un buen cristiano, usted tiene que amar de verdad al hermano. Mire, una de las cosas que daña las relaciones en la iglesia es la conveniencia. Es que yo soy amigo del pastor por conveniencia. Es que a mí me gusta ese hermano porque ese hermano tiene modos. Ese hermanito, y en cambio el otro zarrapastroso allá, ese déjelo por allá. Eso se mira en la iglesia. Y el Señor está diciéndonos que a la hora de servir, el Señor, cuando vino a servirnos, a entregar la vida por usted y por mí, Él no miró clases sociales. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo. Él amó a todos. Él amó al rico, al pobre, al de estrato medio, al de estrato alto, al de bajo, al de la estratosfera. A todo mundo amó por igual. Y una de las cosas que le hace mucho daño a la iglesia es eso, que usted dice: ay, ¿cómo le parece que estoy asistiendo a asambleas de Dios? Y usted y le dicen: ¿verdad? Pero seguro que es allá. Y uno como que le entra la verdad que sí. ¿Y es que usted la conoce? No, sí, yo soy amigo por ahí de una persona de allá, pero eso habla pestes de su pastor. Pero eso habla pestes de la hermana que se acabó de divorciar. ¿Sí ve? Que esto aquí es cosa seria. Mire lo que dice la Biblia. Ahí donde estamos. Deleítense al honrarse mutuamente. ¿Qué es honrarse? Escuche, honrar es respetar y valorar al hermano por encima de nosotros mismos. Qué bonito es que usted, Dios le haya dado plata. Qué bonito es que Dios a usted le haya dado un título. Pero la mayor riqueza es que Dios a usted lo haya hecho hijo y le haya dado un amor fraternal. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene amor fraternal, usted puede saludar a la persona más titulada o a la persona más baja, pero usted siempre los va a ver como superior a usted. Y eso no se mira en cualquier parte. Vivimos en una sociedad clasista que nos empuja a la conveniencia. Uy, mire, hágase amigo de este porque este le puede dar el puesto el otro año, dependiendo quién se lance. ¿Sí? Honrarnos es preferir el bienestar del hermano por encima del mío. Demostrar amor es servirle al hermano diligentemente. Mire, pastor, ¿dónde se metió? Versículo 11. ¿Por qué Pablo dice: no sean nunca perezosos? Es que en la iglesia hay gente perezosa.
Si usted no genera amor fraternal, usted cae en pereza. Pastor, ¿qué es eso? Explíquemelo. ¿Sabe qué es un hermano perezoso? Es un hermano que no hace nada. Y llega al culto y dice: oiga, están como sucias las paredes. Dentro de 8 días nos vemos. Hermano, vamos a hacer una ayuda para tal. Eso no es conmigo. No caigamos en pereza espiritual, porque la pereza espiritual a la postre nos va a llevar ¿a dónde? A la pereza física. Y es que nosotros somos miembros de un cuerpo. Usted se imagina, este mismo autor, Pablo, plantea ahí más arriba, en los primeros 9 versículos, que nosotros somos uno solo y que tenemos que practicar la unidad. Y él habla del cuerpo, de cómo nosotros somos un solo cuerpo, y dice que somos miembros, y él equipara a la iglesia con el cuerpo. Y él dice que este miembro necesita al otro miembro. Y entonces imagínese que yo me hubiera levantado esta mañana y los ojos no quisieran funcionar. No, es que no vamos a funcionar hoy. Hoy voy solamente a culto, pero no voy a funcionar. ¿Cómo estaría yo aquí? Bregando o las manos. No, hoy no voy hoy nos vamos a estar en los bolsillos, ahí metidas entre los bolsillos. ¿Cómo cogería yo el micrófono? Lo mismo pasa con este versículo. El amor fraternal nos tiene que mover a servir. ¿Por qué? Porque pase o no pase, el culto se hace a las 8. Pero usted sabe qué hay detrás de un culto. Hay gente sirviendo en la alabanza, gente sirviendo en la puerta, gente que hizo aseo, todo para que usted llegue y se siente perezoso. Esto es una invitación. No, es que yo soy cristiano, pero no mueve una aguja en la iglesia. ¿De dónde? Usted tiene que practicar la fraternidad. ¿No es que usted es hijo del mismo Padre? Ese es el amor fraternal. Por eso es que la iglesia se conoce, porque nosotros no caemos en pereza. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Aquellas iglesias que se estancan, que no trabajan con niños, que no trabajan en la comunidad, son esas iglesias que tienen muy bajo el concepto de que Dios nos ha dado un amor fraternal. Y no solamente para practicarlo aquí adentro. Aquí adentro es donde más se debe practicar, y allá afuera es donde se debe evidenciar. Mire, escuche lo que le voy a decir. En los momentos más difíciles y de sufrimiento es cuando de verdad conocemos a los que aman fraternalmente. Versículo 12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Si usted ha generado amor y usted mira que su hermano tuvo un problema y usted no tiene ni para darle, pero usted quiere ayudar, ¿qué tiene que hacer usted? Ore, vaya, clave rodilla y diga: Señor, vea a mi hermano, no tengo nada que darle, pero aquí estoy y usted va a hacer algo por él. Y la oración dice que la oración del justo puede mucho. Yo traigo a colación lo que pasó con este muchacho que se accidentó. Un totazo tan tremendo que se pegó y no se partió ni un hueso. Y es que cuando lo supimos, yo miré el amor fraternal de la iglesia. Todo mundo orando, todo mundo, y a mí se me apretó el pecho. Yo no podía ni llorar, y yo decía, hasta que me arrimé por allá un palo y solté mi llanto y le dije: Señor, ten misericordia de él, pues él no es parte de la iglesia, pero es mi amigo.
Cubre a ese chico y quítale esa angustia a la mamá y al papá. Hoy en día ya está por ahí. ¿Qué le quiero decir? Que cuando usted tiene amor genuino, usted ora por los demás. Esa es la fraternidad, pero tiene que ser genuina. Primera de Pedro 1:22, ¿qué dice? Primera de Pedro 1:22. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse en cómo, unos a otros como hermanos con amor sincero. ¿Sí ve que es un tema muy recurrente en la Biblia? Amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Entonces, cuando estamos diciendo que al servicio tenemos que añadirle fraternidad, es que cuando usted esté en la iglesia y sirva o no sirva, usted tiene que tener fraternidad. Pero ¿eso de dónde nace? Eso no nace porque el pastor hoy lo está diciendo. Eso nace al obedecer la verdad y al entender que cuando usted viene a la iglesia, Dios empieza a limpiarlo, a limpiarlo, a limpiarlo, a quitarle esas mañas inmundas que todos tenemos. Y solamente el que logra ser transformado en su mente puede amar fraternalmente. De lo contrario, es pura hipocresía. Porque qué difícil es eso. Qué difícil es amar a los difíciles y qué fácil es amar a los fáciles. Pero el Señor no se queda ahí, sino que Él dice: aquel que demuestra un amor genuino, pasamos a practicar la fraternidad en esa segunda implicación. Mire lo que dice aquí. Practicar la fraternidad implica estar dispuestos ¿a qué? A ayudar. Dispuestos a ayudar. ¿Dónde está eso, pastor? Versículo 13. ¿Estén listos para qué? Para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Hay una versión que me encanta, no sé si la puedes, la Nueva Biblia Viva. Vamos a ver si la logramos ver allí, porque esa lo dice mejor. Cuando usted lee esto en la Reina Valera, usted queda embolatado. A ver si la tenemos. ¿Listo? Me gusta como lo dice esta, mire, lo voy a leer y ya lo van a ver allí. La Nueva Biblia Viva dice así: cuando vean a algún hermano en necesidad, corran a ayudarlo. Corran. Imagínense eso. La fraternidad implica estar dispuestos a ayudarnos. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. ¿La tienes? Vamos a mirarla. Agrándala, agrándala, agrándala. ¿Dónde está? 13. Mírela, no le estoy diciendo mentiras. Cuando vean a algún hermano en necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Corran a ayudarlo. Hermanos, estamos haciendo una colaboración para... Corran, corran. Mire, y fórmense el hábito de ofrecer alojamiento a los que lo necesitan. ¿Sabe de dónde nace eso? Eso nace, todo lo que está en la Biblia nace de un contexto.
Y es que en el tiempo de la iglesia primitiva y en el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan del buen samaritano? Que venía, ¿por dónde venía bajando él? Por un camino, dice. Y es que los caminos en ese tiempo no había Transmilenio, ni había Cotrayarumales, ni todas esas cosas. En ese tiempo era, mire, en el carro de don Fernando, un rato a pata y otro rato andando. Se metían unas caminadas y habían sitios donde era muy peligroso pasar. Y entonces ellos no tenían recursos, la gente que caminaba, sino que llegaban y ellos, si se estaba oscureciendo y se estaba atardeciendo y ya se va a ir la luz del día, ellos le echaban ojo a alguna casa, porque tenían que sí o sí entrar y quedarse, porque de lo contrario pasaban. ¿Y cómo dejaron al enfermo del buen samaritano? Golpeado, no se podía mover, el otro tuvo que cargarlo. Entonces fíjese que la cultura era esa. Hoy en día, hoy por hoy, nosotros vivimos en una región, la Macarena, sui generis, caminos por aquí pavimentados. Cuando usted viene viajando y se quedó varado, a usted le toca echar mano a una finquita. Pero qué cosa tan difícil a veces es dar con la finca de un cristiano, porque empiezan a reprender el diablo. Y Espíritu Santo, que ese varón allá no venga a quedarse aquí, porque quién sabe que... No, nosotros tenemos que empezar a practicar ¿qué? La hospitalidad. Yo le hago una pregunta. ¿Usted está dispuesto a albergar a alguien en su casa, así no sea hermano de la fe? ¿Usted está dispuesto a bajar un colchón de su cama y decirle: mire, su merced, hoy lo voy a hospedar aquí, tranquilo, quédese, coma, ¿qué necesita? Ese es el amor fraternal. ¿Sí que es difícil practicarlo? Porque tenemos que estar dispuestos a ayudar. Aquí es difícil, ¿por qué? Dice, ayudar al hermano necesitado no necesariamente es dar algo, ni dar dinero. Ayudar es generar empatía. ¿Por qué es generar empatía? Vamos a mirar la palabra. Vamos a Romanos otra vez. Versículo 14. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Versículo 15. Ahí está cómo debemos nosotros ayudar. Hay una palabra, dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. ¿Sabe qué debemos nosotros pedirle a Dios? Que nos dé empatía. ¿Por qué? El doctor Neil T. Anderson nos contó una historia en las escuelas ahorita el jueves, de una pareja que se le murió el bebé. Se les murió un bebecito. Y esa familia cristiana golpeada, dura, llamaron al pastor Neil T. Anderson y él corrió allá, y cuando llegó los vio destrozados llorando. Pues él no le quedó otra opción sino ponerse a llorar. Y lloró con ellos y los abrazó y lloró y no hablaba nada. Y lloró, como dice que lloró por espacio de 1 hora, 2 horas, qué sé yo. Pasó el funeral, él se fue. Pasaron los meses y después lo llamaron y le dijeron: venga, pastor Neil, mire, estamos agradecidos con usted. Usted no se imagina, es que no se alcanza a imaginar cómo nos ayudó usted. Y él se preguntaba a sí mismo, dijo: ¿y yo qué hice? Y la familia le dijo: es que cuando usted se puso a llorar con nosotros, realmente sentimos el amor y la ayuda de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que poco generamos empatía.
Usted mira a otro hermano alegre y usted dice, este quién sabe qué le pasó, mínimo le fue bien, y generamos esa envidia. Dígame si no nos cuesta ver a otro feliz. Nos cuesta. A nosotros nos cuestan los logros de los hermanos, nos cuestan. Cuando hay fraternidad, usted se alegra con ese hermano. Y yo le digo algo, si nos cuesta alegrarnos con el que está alegre, ¿cómo será llorar con el que llora? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a revisar. Ese es el cristianismo, esa es la fraternidad. Generar empatía, llorar con los que lloran, estar alegre con el que está alegre. La Nueva Biblia Viva, no la coloque, dice: si alguien se alegra, alégrese con él. Si alguien está triste, acompáñelo en su tristeza. Mire, ¿sabe qué hace el religioso cuando alguien está triste? Hermano, no esté triste, el gozo del Señor es su fortaleza. Cambie esa cambie esa cara. ¿Sí o no? Así somos. Cambie esa cara que parece que no fuera cristiano. No, las emociones, estamos aprendiendo los jueves que el manejo de las emociones es importante. Mire, usted no se imagina, y a mí me pasó ayer. Mi hijo se accidentó y uno conoce cosas cuando pasan esas cosas. Uno conoce cosas, por decirlo, ¿no? Pero me pasó algo. Llega y me dice: Sara, pastor, él venía que temblaba y venía pálido, pero no venía pálido del brazo, sino de que pensaba que usted le iba a pegar. Cuando lo vi le dije: no, bueno, siga. Cuando yo entré en razón ya, y estando en el hospital, llegué y lo abracé y le di un beso en la boca. A mí me gusta darle beso en la boca a mi hijo. Tiene 13 años. Le di un beso en la boca y le dije: tranquilo, mi negro, yo voy a estar con usted. Y usted no se imagina lo que eso causó en él. Y después le envié un mensaje ya estando en la casa y le dije: tranquilo, mi negro, de esta vamos a salir juntos, tal. Y mi esposa estaba allá porque ella le había dejado el teléfono de ella. Y me dice: se puso a llorar cuando leyó ese mensaje. ¿Qué cosa tan difícil es esa? Mire, yo le estoy hablando de algo que la iglesia adolece. Aprenda a estar con la gente cuando está triste y esté con ellos ahí. No sea religioso y refriéguele un versículo ahí. Ay, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cambie. No. La fraternidad es esa. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el Salmo 133, no lo vaya a colocar. Dice: cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué hace Dios ahí? A ver, se sabe en el principio, pero el final no. Dice que cuando hay armonía, Dios envía bendición y vida eterna. ¿Sí ve? Paga estar dispuestos a ayudar a los hermanos, porque eso genera armonía. La fraternidad no solo es para practicarla en la iglesia, ya lo dije, aquí se vive y allá afuera se evidencia. Santiago 2:15, ¿qué dice? Para dejar esto bien allí y pasamos ya al tercero. Santiago 2:15. Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Siga. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Sí? Usted de esos amigos, usted de esos hermanos que a toda hora: Dios lo bendiga, hermano, bendiciones, en victoria. Y esa persona que uno está diciéndole eso, a veces va sin almorzar. Entonces uno tiene que pedirle a Dios ese discernimiento, porque a veces uno tiene mucha fe, pero no tiene la obra.
Y la fraternidad tiene que ver con eso. La fraternidad tiene que ver con que usted dice, yo amo a mi hermano, porque ¿qué dice la Biblia en las cartas de Juan? Dice, no, yo amo a Dios, pero es que ese hermano me cae más mal. Dice la Biblia, no sea mentiroso, porque si usted no es capaz de amar a quien mira, mucho menos va a amar a Dios que nunca lo ha visto. Y el mayor muestra de amor para Dios es que usted se ame entre hermanos. ¿Usted quiere agradar a Dios? Ámense los unos a los otros. Esa es la fraternidad, y la iglesia tiene que ser conocida por la fraternidad. Y miremos lo tercero y cerramos, porque nos fuimos a elevar cometas. ¿Van a ir a elevar cometas hoy? Todos están cordialmente invitados. Practiquen la fraternidad. Hoy los niños van a elevar cometa. Vamos a llevarles así sea una bolsa de agua, para que los niños estén contentos allá. Practicar la fraternidad implica decidir hacer el bien. Decidir hacer el bien. Versículo 17 en adelante. Mire lo que dice el 17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Versículo 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Versículo 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales ¿qué? De comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Versículo 21. Ahí está, mírenlo. De ahí sale eso. No dejen que el mal que los venza. Más bien venzan el mal haciendo el bien. Mire, pastor, ¿de dónde sale eso? Le voy a leer un versículo muy profundo en la Biblia. Coloque Mateo 24:12. Mateo 24:12. En la Reina Valera. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar con el amor de la iglesia? El amor de muchos se enfriará. Mire, decidir hacer el bien está en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la maldad va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Y va a ser tanta la maldad que el amor fraternal va a empezar ¿a qué? A congelarse, a enfriarse, a enfriarse, a enfriarse. Y entonces usted tiene que decidir, cuando mira a su enemigo, si lo bendice o lo maldice. Usted es el que decide, nadie más. Por eso el amor fraternal nos lleva a hacer el bien. Ay, que usted tuvo un problema en la iglesia y que ese hermano lo humilló y ese hermano lo... Mire, yo le voy a decir algo. Le voy a contar un testimonio. Estando yo recién convertido en la iglesia, llevaba como 4 o 5 años, llegó un hermano a la iglesia, y es que el amor fraternal no hay como predicar cuando uno lo ha vivido en carne propia. Yo siempre he sido servidor. Yo llegué a la iglesia y, como les he contado, yo duré 9 años de ujier, haciendo solo el aseo con mi esposa. 9 años. Nadie más hacía aseo, solamente nosotros dos, porque queríamos, y se lo dijimos al pastor. Pastor, nosotros nos encargamos del aseo. Nosotros cogíamos una brilladora y dejamos ese piso brillante, todo, porque nos nacía. Yo me acuerdo tanto que llegó un hermano a la iglesia y llegó en una GS 500 nuevecita,
Y al otro, como al otro culto, llegó en un Honda, un carro muy, muy fino, llegó, claro, pues imagínense, y estábamos a punto de empezar a construir, se había tumbado la mitad de la iglesia y la mitad de atrás estaba revolcada con bases y la otra mitad aquí. Y pues, como todo pastor, dijo, ahora sí llegó el que va a acabar de dar para el templo. Bueno, claro, yo miré que los hermanos, no sé si practicaban la fraternidad o qué era, pero los hermanos le corrían. Pero yo sabía que eso que le corrían, ¿de dónde lo pongo? ¿De dónde le limpio? Que llegó el hermano, que llegó el hermano. Y yo decía, pero bueno, y luego es que el hermano no es igual a nosotros. Yo tenía eso en mi mente. Yo me acuerdo tanto que yo estaba de ujiera ya sirviendo en un culto, y él tenía unas niñas, 2 niñas, y a mí me causaba algo de duda que él llegaba solo con las niñas. Y yo decía, ¿dónde estará la mamá? La mamá, y yo lo miraba que bregaba. Yo no sé cómo yo fui a cerrar la puerta y alcancé a lastimar a una de las niñas, pero fue algo muy leve. Sin embargo, la niña, ¡ay!, pegó el grito, pero fue algo que le puede pasar a cualquiera. Y ha sabido salir este señor y me mete una humillada, pero a mí nunca me habían humillado así. Me dijo, ¿qué le pasa? Usted, zarrapastroso, me dijo así. Claro, pues yo quedé así, todos en la iglesia quedaron así. Yo me puse a llorar, literalmente yo me puse a llorar de la humillada que me metió. Yo me fui y ni para qué contarles que oré, pero con el tiempo desahogué mis emociones. Pero en medio de eso yo le dije, Señor, ni él tiene la culpa, porque en lo que yo he podido ver, le dije a Dios en oración, ese muchacho es como falso. Se lo dije, yo en oración se lo dije. Pasó el tiempo y le echaron mano, lo llevaron preso, maltrataba a la mujer, le pegaba. En ese tiempo que no pudo ir la mujer a acompañarlo era porque tenía esos ojos así, tenía esa cara negra. Aparte de eso, le pusieron cargos por narcotráfico y un poco de cosas. Y yo me acuerdo tanto que ese versículo que está ahí anterior, yo lo oré y le dije, esa humillada que él me pegó, yo no puedo hacer nada, pero usted dice, así se lo dije, usted dice que la venganza es suya. Usted verá, Señor. Es que no hay como tener amor fraternal cuando tenemos un papá que es justo. Cuando usted ama de verdad, eso se siente. Y él llegó y cautivó el amor de todos, pero ese amor no era verdadero. Ese amor era conveniente. Y yo estaba ahí y me di cuenta de cómo Dios obra. Cuando usted tiene amor fraternal, puede tener el problema que tenga, usted dice, Señor, yo se lo entrego. Eso es amor, eso es amor. Pero lo difícil es que a veces nosotros queremos que ¿qué? Yo nunca le pedí a Dios que lo cogieran preso, ni que esto, ni nada. Dios hizo su parte. Y es que eso es lo bonito. Yo decidí hacer el bien, jamás oré malo. Yo simplemente le dije, Señor, él me humilló, y me humilló como no tenía que humillarme. Tal vez no conoce el amor, tal vez, pero me humilló muy feo. Usted va a hacer algo, porque usted sabe con el esmero que yo le sirvo y el amor que le sirvo. Ahora, yo no me alegro de lo que a él le pasó, pero él fue un punto de referencia para entender que el amor en la iglesia debe ser genuino para con todos. Y debe ser un amor que nos lleva a hacer el bien
pase lo que pase, sea el problema que sea el enemigo que sea, decidimos hacer el bien sí o sí, porque somos hijos de Dios y Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Ese es el cristianismo que Dios quiere. Mire, ahorita se viene algo tremendo. Hay que preparar a la iglesia con amor fraternal, y cuando yo digo preparar a la iglesia es prepararlos a ustedes y preparar a esos niños con el amor de Dios, porque cuando se desate la persecución que van a ser la clase política de este país contra la iglesia, vamos a necesitar demasiado amor. Si algo tuvo la iglesia primitiva cuando empezó la iglesia cristiana, que los persiguieron, les quitaron la comida, los quemaban, ellos jamás denigraron de sus enemigos, por el contrario, los bendecían. Ese es el amor fraternal. No podemos amargarnos porque fuimos a servir y no nos dieron lo que nos iban a dar. Tenemos que decidir hacer el bien, porque de lo contrario nos vamos a enfriar. Y yo le digo algo a usted: si el Señor viene y nos encuentra fríos en el amor, ¿será que nos vamos con Él? No, nos quedamos. Por eso tenemos que decirle a Dios: revéleme el amor fraternal, que yo lo pueda practicar, que yo entienda que soy salvo, que yo entienda la gracia, pero que también la practique, y que yo tenga la capacidad de amar a mi hermano con el amor de Cristo. Y termino con esta frase: para que nunca se le vaya a olvidar, practicar la fraternidad es amar con sinceridad, servir con disposición y responder con bien. Porque cuando vivimos así, mostramos al mundo el amor de Cristo. Que nunca se le olvide eso. Si a usted se le quedó hoy que tenemos que amar sinceramente, listo. Pero si a usted se le quedó que tenemos que hacer el bien, listo. Dios hará la obra. Y pídale en su oración, dígale: Señor, dame amor fraterno para con la gente de la iglesia y para con la gente que está fuera de la iglesia. Amén. Colóquese sobre sus pies, oramos a Dios.